Advertencia. Este vídeo contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este vídeo. Recomendado para mayores de 16 años. Lección 07. Las alas del orgullo. El distrito del Rey Santo no duerme, como si la superstición cuando las luces de esta ciudad se extingan, será el momento en que Flandes sea destruido, hubiera tomado forma. El distrito del Rey Santo era el único entre los 25 Campbell en proteger la norma de la luz de noche perpetua. Lo que significaba que, aunque las ciudades de los estratos inferiores se restringían a las luces de las calles, el distrito del Rey Santo que se posicionaba en la cúspide continuaba quemando el resplandeciente néctar. La hora ya había pasado las 6 de la tarde, pero si se abrían las cortinas, una deslumbrante luz no muy diferente a la de la mañana y el mediodía entraba hacia la habitación. Parecía que al vivir por mucho tiempo en esa ciudad podría hacer que cualquiera olvidara el sentido del tiempo. Mientras estrechaba sus ojos, Cufe se giró hacia el interior de la habitación. Lo sabía, la ropa de siempre es la mejor, ¿no es así, Ohou-sama? En la habitación un poco estrecha, estaba la figura de su ama sentada en una silla. Sobre una mesa estaba la ropa ceremonial que Cufe vistió durante la peregrinación y el uniforme de sirvienta que Melida llevaba. Extendiendo su brazo mientras vestía su ropa personal de joven noble, Melida acarició la falda con volantes. Desde el distrito de los barrios bajos hasta aquí, sí que fue un viaje increíble, ¿no? Buen trabajo, Sensa. También para ti. Lamento mucho haber interrumpido tu viaje. Nada de eso. Pudimos reunirnos perfectamente con Ami y las demás, además, tras sacudir sus manos algunas veces, Melida sintió que sus mejillas hervían. Yo, me alegro de poder hacer recuerdos de vacaciones contigo, Sensa. Además, el volverme una sirvienta y llamarte, Gozujin-sama, fue como un pequeño sueño. Hubo varias partes vergonzosas también, pero incluyendo eso, fue algo que tal vez no olvidaré nunca en mi vida. Ohou-sama. Si dijera la verdad, él también tuvo el agradable sentimiento de querer emplearla como sirvienta, decidiendo que ocultaría eso hasta el final de los días. Cufe levantó su dedo seriamente. No se puede. Una dama de una de las casas de duques caballeros no puede estar bien trabajando para alguien. Ciertamente ese disfraz te quedaba muy bien, pero esa es otra historia. Siendo así, a veces, puedo vestirme de sirvienta y llamarte Gozujin-sama, Sensa. Cufe sonrió y respondió al instante. No puedes. Incluso si suelta esa voz enojada, lo que no se puede no se puede. Oh, lo sabía, la ropa de siempre es la mejor, ¿no? Cufe limpiaba los hombros de su uniforme militar con una expresión despejada. Con el fin de ocultar del mundo a la Melida estilo sirvienta que poseía un encanto que superaba su imaginación y también por el bien de mantener su razonamiento como tutor, aquí debía permanecer firme. En ese momento, el sonido de los fuegos artificiales resonó desde el exterior. Melida se acercó a la ventana como si fuera atraída y miró el paisaje exterior desde su marco con forma de cruz. Ese es el rumorado barco volador, Primavera. Sus ojos más nobles que los rubíes reflejaban la misteriosa ballena estacionada en medio del aire. Su ubicación actual era una habitación de la abadía construida en el interior de los terrenos del castillo real. Comenzando con Ilis, Mule y Salacha, además de Ami y las sirvientas de la mansión que quedaron envueltas en el accidente, todas deberían estar quedándose en habitaciones separadas. Sin embargo, ellas y posiblemente los miles de personas que se apretujaban en el distrito del Rey Santo, ahora, al igual que Cufe y Melida, probablemente estaban mirando la misma escena. Anclado con grandes sogas en el patio del castillo, había un barco gigantesco que tenía un largo cercano a los 200 o 300 metros. El cuerpo del barco que escupía vapor a toda prisa estaba colgando desde una masa de forma cónica similar a un misil. Mientras ese extraño objeto se reflejaba en su campo de visión, Melida le preguntó a Cufe. Sensa. ¿Cómo es que algo que parece tan pesado como eso está flotando en el cielo? Yo también estaba interesado, así que lo investigué. El origen del barco volador, si tengo que decirlo simplemente, es un velero. ¿Un velero? Cufe colocó su mano en su hombro izquierdo justo desde atrás de Melida y apuntó hacia el cielo con su brazo derecho. Mientras retozaba ligeramente en su calidez, ella inclinó sus oídos hacia la voz de tenor que hacía temblar su espalda. Ese cono del que está colgando el barco, es un globo. En otras palabras, en su interior está contenido mucho gas más ligero que el aire, y eso levanta el barco con su poder de flotación. A algo tan grande como eso funciona de la misma manera que un velero.
Yo tampoco lo podía creer, pero, en este mundo aún hay muchos misterios que no conocemos, ¿sabes? Oe. Mientras dejaba escapar esa voz desanimada desde su boca entreabierta, Melida miró hacia el cielo. Después de mirar y sonreír ante la actitud de su estudiante, Kufe nuevamente miró a la ballena celestial. Ohou-sama, ¿ves cómo el barco está soltando vapor continuamente? Si su fuerza de flotación la obtiene del gas, lo que controla su fuerza de avance, parece ser Ambrosia Lock. Pero la Ambrosia es. Sí, una técnica que se estableció como tabú por varias razones. Sin embargo, esta también es información que puede hacerte dudar de tus oídos, pero, lo que está cargado en ese barco es un mecanismo perpetuo 11 que superó la mala combustión que es el mayor fallo de la Ambrosia. Ante esas simples palabras que no estaba contenida en ningún libro de texto, Melida inclinó la cabeza profundamente. 11 Movimiento perpetuo, o mecanismo de movimiento perpetuo. Mecanismo perpetuo. Si por ejemplo encendemos fuego en un candil, en reemplazo de compartirnos su luz la mecha se va volviendo más y más pequeña. Si quieres tener luz por horas o días, es inevitable descartarlo tras terminar su uso y reemplazarlo por uno nuevo. No obstante, ese supuesto mecanismo perpetuo es un artículo de ensueño que, tras ser puesto a funcionar una vez, puede continuar moviéndose eternamente sin decaer. Tras comprender la información, aunque vagamente, un escalofrío corrió en todo su delicado cuerpo de 13 años. En otras palabras, eso es. Así es. Con el fin de mover ese barco hizo falta un cristal de Ambrosia. Limitando al mínimo el desgaste de la vida útil de Flande, puede continuar volando eternamente por el cielo. ¿Cómo diablos funciona ese mecanismo perpetuo? Eso es. Kufe cerró su boca por un momento, y entonces respondió honestamente. Solo eso no pude investigarlo sin importar cuánto lo intenté. Parece ser el mayor secreto de la casa Zixal. Originalmente, la vanguardia en investigaciones como esa, están bajo el monopolio de la Casa Lamor, pero solo referente al mecanismo de movimiento perpetuo, la duquesa está especialmente enojada al no haber podido poner sus manos en la caja negra. Ya veo. Con una expresión que hablaba de su curiosidad interminable, Melida miró hacia la ballena del cielo. Colocó su propia mano derecha sobre la mano que él colocó en su hombro, y también entrelazó sus dedos con los suyos Kufe como respondiendo a eso. Con respecto al levantamiento de la prohibición del Ambrosia Lock, parece que causó varias controversias incluso en el Consejo. Había registro de que incluso llegó una orden al gremio Jack Raven al que Kufe pertenecía de investigar el asunto. Aún así, ellos, quienes usan la mayor red de inteligencia, no pudieron exponer la verdad, dejando en claro que el muro de hierro sobre la investigación de la casa Zixal no era nada normal. Dejando de lado los sospechosos registros que se encontraron en algunos informes, en conclusión, el desarrollo del barco volador se aprobó con la condición de que el cristal de Ambrosia que posibilita su uso sea solo uno, y ese joven duque caballero lo completó magníficamente. El toque de la puerta resonó y justamente se pudo escuchar la voz del joven en cuestión desde el exterior de la puerta. Vampirkun, señorita Melida Ángel, ¿puedo entrar? Su Majestad. Melida separó su cuerpo pareciendo avergonzada y Kufe abrió la puerta borrando su expresión. Quien estaba de pie en el pasillo de la abadía era Serge Zixal envuelto en un traje esplendoroso. La apertura de la ceremonia de coronación ya estaba cerca. Llevando ropa ceremonial con una base entre blanco y dorado, seguramente se pararía en el balcón del castillo visto por millones de ciudadanos. Perdón por la prisa, pero nuevamente quiero expresarles mis agradecimientos y mis disculpas. Melida-kun, me disculpo por involucrarte en el caos interno de la casa Zixal. Además, gracias por apoyar a mi hermana. Gracias a ti pudieron llegar sanas y salvas hasta el distrito del Rey Santo, Salacha me lo dijo. Eso no es así. No hice algo tan grande como eso. Posees una influencia mayor a la que piensas, ¿sabes? Sentía como si los almendrados ojos de Serge Zixal liberaran luz débilmente. Mientras permanecía de pie al costado de la puerta, Kufe le envió una atenta mirada de reojo. El joven duque cambió su atmósfera y sonrió alegremente. En realidad, Melida-kun, además de mi agradecimiento y disculpa, tengo una cierta petición. ¿Petición? ¿Qué me dices de salir en la ceremonia del ritual de coronación junto con Salacha y las demás? Melida abrió ampliamente sus ojos. Mirándola no poder sacar la voz, Serge continuó sin dudarlo. Está bien incluso si no lo piensas tan formalmente. Es una historia apresurada después de todo. No hay necesidad de que digas algo o cantes, solo tienes que salir frente al público un poco. Aunque ya que se realizará un pequeño baile, será necesaria una práctica coreográfica, eso, será junto con Salacha-san. Salacha y Mule, después Elise-kun dijo que respondería lo mismo que tú. Entonces, ¿qué tal? ¿Podrían darle color a la ceremonia de coronación entre ustedes cuatro? Yo,
cuando se le pidió por una respuesta, su mirada de súplica se dirigió hacia el lado de puerta. Kufe, quien estaba aguardando como una sombra, levantó su cabeza con una mirada que ocultaba una fuerte voluntad equivalente a la del rey. En apariencia no había malicia en el Serje. Puramente, tomando esta oportunidad en que las 4 chicas de las casas de duques estaban reunidas, quería mostrar una ceremonia milagrosa. Era un gran evento que se hacía una vez cada 3 años. Incluso para ellas, sin duda se convertiría en un recuerdo valioso. Kufe colocó su transparente mirada en su ama y movió débilmente sus labios apretados. ¿No está bien? Si las 4 señoritas muestran sus rostros, todos los espectadores reunidos sin duda estarán muy felices. Ya veo. Estoy un poco nerviosa, pero, acepto, Su Majestad. Muchas gracias. Entonces, lo siento por lo inmediato, pero, ¿podrías reunirte con Salacha y las demás y seguir? ¿Las indicaciones? No tenemos mucho tiempo hasta la ceremonia de coronación. Serge se dio la vuelta y dirigió una mirada superficial hacia el chico que estaba apostado al costado de la puerta. Tú haz guardia en el castillo como caballero libre. Entre el grupo de criminales que capturamos, no pudimos encontrarla a ella. Por si acaso. Como ordenes, Su Majestad. Al ver a Kufe servirle a alguien que no era ella, una niebla indeterminada llenó el pequeño pecho de Melida. Olvidando que su oponente era el siguiente rey de este país, al instante tomó el brazo de su tutor, sucumbiendo al impulso de querer monopolizarlo. Sensa. El chico que siempre reaccionaba a cualquier pequeño llamado de su estudiante esta vez siguió bajando su mirada sin decir nada. Otra vez, sintiendo que se enfrentaba a una faceta que no conocía de él, Melida ya no pudo decir nada más. Mirándolo desde abajo, seguro es una obra maestra, pero el paisaje que puede verse desde arriba también está en una escala diferente. Es lo que Amy pensó. Instalados en la terraza sobre el techo del castillo, estaban los asientos de espectadores para los invitados especiales. Estaban divididos en algunas mesas grupales y una simple partición protegía la privacidad de cada uno. Desde el otro lado de la cortina podía escucharse una charla que parecía de clase alta, haciendo que ella, quien era de nacimiento plebeyo, se encogiera de hombros. Sin duda, no podía evitar sentirse fuera de lugar. Su única salvación era que sus 3 conocidas en su misma posición estaban colocando sus labios en sus copas en la misma mesa. Ellas eran las 3 sirvientas bajo las órdenes de Amy que trabajaban en la mansión de Melida. Esto de alguna manera parece como un sueño. Nietzsche murmuró mientras temblaba como un gato. Mira inclinó su cuerpo sobre la barandilla y tras mirar hacia abajo nuevamente, abrió su boca diciendo, Doya. Es una vista increíble. Había tantas personas en Flandes, ¿eh? Cada vez que miraba se mareaba, pero, aún así, Amy no pudo evitar dirigir su rostro hacia allí. Era una densidad de personas increíble hasta el punto de que no daban ganas de contarlos. En el patio del castillo, frente a las puertas, en la calle principal del distrito del Rey Santo, y hasta encima de los tejados, miles de personas intentaban observar la coronación del rey desde la distancia más corta posible, juntándose y empujándose entre sí. Sintiéndose mareada por esa gran ola de color piel, Amy inmediatamente se sentó en su silla. Silla. Incluso esto es solo una parte. Las personas que no pudieron venir tienes que ser muchas más después de todo. Vaya, realmente somos afortunadas, ¿no? Ah, ¿podemos pedir otro? Tal vez porque tenía nervios de acero o simplemente no estaba pensando profundamente en eso, Grace vació su copa con una mirada indiferente y llamó al mesero. Un hombre vestido de frac respondió inmediatamente a su llamado y dejó en la mesa sin ningún sonido una copa llena de un líquido color amarillo limón. Al mirar sus gestos sin querer recordó a su compañero Kufe, pero naturalmente, el que estaba sirviendo era un chico de cabello corto que no se parecía en nada a ese tutor. La compañía del palacio actuará en breve. Por favor, disfruten. Incluso siendo obviamente plebeyas, Amy y las demás tenían un ticket especial y él las recibió cordialmente. Mira miró hacia el rostro finamente cincelado del mesero. ¿Qué es lo que van a actuar? Es como un entretenimiento, ¿no es así? La peregrinación del rey, la compañía que los acompañó en su viaje la actuará. Tendremos su primera actuación pública y a continuación será la ceremonia del ritual de coronación. Y entonces finalmente, Su Majestad la actual reina y Su Majestad el siguiente rey se mostrarán y el intercambio de la posición se llevará a cabo. Justamente después de eso, la iluminación del patio del castillo se redujo tranquilamente. Solo el balcón flotaba pálidamente en el campo visual de las masas, y los miles de personas naturalmente cerraron sus bocas. El mesero se retiró sin decir palabras y las miradas de Amy y las demás se concentraron abajo. En el escenario aparecieron varios actores. La trama fue así.
El musculoso actor que representaba al rey habló del objetivo de su viaje y los numerosos caballeros resonaron ante su voluntad, formaron un grupo de guardaespaldas llamado Tropa Trelawney y juraron vigilar la peregrinación del rey. Los numerosos caballeros y el rey organizaron una fila y desaparecieron por la parte izquierda del escenario. ¿Are? ¿Y la aparición de Melida Samá, Elise Samá y la otra Ojou Samá de la casa de duques? Mira y las demás que habían visto al grupo del rey en el distrito educacional cardinal inclinaron sus cabezas. Mientras ponía su boca en la pajilla de su copa, Nietzsche dio su propio punto de vista. Tal vez, ¿es parte de la dirección artística? Dirección artística. Lord Sixal es increíblemente popular entre las mujeres, por lo que en consideración a sus fans, varias cosas. Ah. Sin tener que decirlo todo, Mira lo comprendió. Hablando de eso, los actores de la Tropa Trelawney eran solo hombres en un amplio rango de edad. Entonces, el rey y la Tropa Trelawney, que partieron en su viaje desde el distrito del Rey Santo, buscaron las 4 piedras sagradas viajando por los pueblos de los barrios bajos. En un cierto pueblo minero determinaron que un licántropo estaba viviendo en los túneles y sacudiéndose las restricciones de las personas del pueblo, se encaminaron hacia su subyugación. El rey sobre el escenario voló por el cielo colgado de un alambre y en la escena en que asesinó al basilisco estallaron grandes aplausos desde los espectadores. Esto, me pregunto si no hubiera sido mejor si le pedían también a Kufa-san ser un actor. Mirando hacia abajo al gigantesco lagarto de papel maché y la escena de batalla que no podía decirse que tuviera algún impacto ni siquiera como elogio, Grace suprimió su bostezo y Amy le dio un codazo. Entonces, mientras que estaban en eso y aquello, la obra llegó a su etapa final. Allí ocurrió un accidente que pareció asustar a los espectadores. El tren que regresaba hacia el distrito del Rey Santo fue usurpado por Hidalgo y el rey cayó en un predicamento. Justamente, un rápido desarrollo del clímax. Los que atacaron el tren se describieron como demonios que se arrastraron desde el Hades. Como repentinamente sacaron ese loco argumento, todas las sirvientas se giraron hacia Nietzsche. ¿Cuál es la dirección artística de eso? Y incluso si me lo preguntas. Por favor pregúntenle a quien escribió el guión, ella murmuró, pero de cualquier manera una crisis era una crisis. Los otros pasajeros fueron tomados como rehenes y los miembros de la Tropa Trelawney fueron cayendo heridos uno a uno. El rey, quien se había mantenido hasta el final, también cayó de rodillas encontrándose con la tortura de los demonios y sin saber qué hacer. Frente a ese cruel tratamiento, lamentos salieron desde los espectadores. En el momento en que todos pensaban, en el último minuto, a pesar de que el rey llegó hasta aquí, y los demonios se sentían triunfantes, algo que brillaba como una estrella llegó desde más allá del cielo, en otras palabras, fue arrojado delante del rey desde los bastidores del escenario. Era una espada. Dejando claro que se había hecho usando bastante presupuesto, la espada liberaba el resplandor de una excelente espada que podría hacer que la confundieras con una real. A continuación, las luces del escenario se redujeron y nuevos actores surgieron desde el lado derecho del escenario uno después de otro. El reflector seguía sus pasos. Eran 4 chicas y todas tenían un cabello de color marrón. Eran niños actores de la compañía. Vistiendo ropas blancas mostrando su divinidad, bailaban en el centro del escenario como si amenazaran a los demonios. Cada una de ellas llevaba en sus manos una joya de 4 colores, azul, rojo, negro y verde. Estas fueron soltadas hacia el rey en turnos. El masculino rey las atrapó y como si tuviera una revelación divina, incrustó las joyas en la espada en sus manos. En el instante en que terminó de colocar todas las 4 piedras, pique, una deslumbrante luz fue liberada desde la cuchilla de la espada. Desde sus asientos especiales, Mira puso su dedo en su barbilla. ¿Qué clase de sistema es ese? Hey, desde hace un rato dejaron solos a los rehenes. Amy sin decir palabras cubrió la boca de Grace, quien habló. Las 4 chicas fueron tratadas como los ángeles enviados por su majestad la reina. Obviamente, significaba que el argumento de los demonios fue necesario como introducción a esto. Obteniendo la espada sagrada, el rey desbordante de vitalidad se puso de pie y comenzó a masacrar a los debilitados demonios. Justo como Grace lo había notado, los rehenes fueron degradados a un rol secundario solo yendo de izquierda a derecha gritando «Ba, y ya», pero ninguno de los emocionados espectadores se dio cuenta. El rey finalmente osciló ampliamente su espada sagrada, y repentinamente las cortinas cayeron. En el castillo ahora oscuro,
Los miles de personas reunidas regresaron a la calma como una ola. Finalmente, una luz encendió e iluminó tenuemente el balcón desde abajo. En algún momento, sin que se dieran cuenta, había 4 pequeñas sombras. Las personas que las miraron al instante murmuraron sin darse cuenta, olvidando si esto era un sueño o la realidad. Un ángel de verdad. Iluminadas por 4 reflectores, con cabellos de color dorado, plateado, negro como cuarzo y como flores de cerezo, había 4 chicas que llevaban al extremo la belleza de 4 maneras distintas. Vistiendo telas que te hacían rememorar el mundo celestial indudablemente en una escala diferente a las usadas en el escenario, comenzaron a bailar justo después de reunir las miradas de todos. El cabello dorado brincaba. El cuarzo negro bailaba. El plateado trazaba una línea en la oscuridad y la de las flores de cerezo, que estaba un paso por delante en el escenario, comenzó a cantar. Con un corto poema, apelo a los ciudadanos y le deseo buena suerte al reinado de su hermano. Son las doncellas de las casas de duques caballeros. Alguien lo notó. Inmediatamente la ola se propagó y la emoción se transmitió a todas las personas reunidas en el distrito del Rey Santo. Alguien sopló un silbido. Se escucharon aclamaciones. Todos levantaron sus brazos y el fervor llenó el cielo. Salacha terminó su canto y se dio la vuelta con fluidez. Agitando el dobladillo de su vestido, tomó la mano de su amiga. Mule mostró una sonrisa encantadora y, guiándola hacia el centro del escenario, le cedió su mano al ángel de cabello plateado. Y Liz, como para hacerla ver mejor, tomó el cargo de ser su chambelán y la entregó hacia la mano de la última persona. Entonces, Melida entrelazó su mano con ella, y comenzó un baile de pareja con Salacha. Las aclamaciones de los espectadores se hincharon hasta casi explotar. Incluso en los asientos especiales resonó el fuerte sonido de una silla. «Oh, Sama. Eres la mejor. Ami, eso es peligroso. Cuando se trata de Melida Sama, nunca cambia, La jefa de sirvientas, que estaba por inclinar su cuerpo desde la barandilla, fue detenida por 2 de sus subordinadas. Grace, quien miraba hacia abajo el balcón, soltó un «ah». «Oh, Sama, ¿y las demás? ¿Se fueron? ¿Ya acabó su presentación?» Los 4 ángeles que estaban presentando su baile desaparecieron por un lado del escenario. Contando el tiempo, la actuación de Melida y las demás no alcanzó siquiera a 1 minuto. Voces insatisfechas se escucharon desde la multitud de espectadores. Esta era una razón que nadie conocía, pero como este era un ofrecimiento apresurado, esa era toda la actuación que podían dar. Estaba nerviosa. Tras retirarse hacia lo profundo del balcón, Melida acarició Su pecho con alivio tan pronto como las miradas de los espectadores se interrumpieron. Y Liz, quien venía escapando desde los reflectores que la seguían, la abrazó con ese mismo impulso. Sus pechos, que se tocaban, latían fuertemente y ambas estaban cubiertas de sudor. «Es la primera vez que salgo delante de una gran cantidad de personas como esa, yo también. Me pregunto si esas personas no se dieron cuenta de que soy la chica sin talento. Sin duda se olvidaron de eso, eras encantadora, ¿sabes, Melida-chan?» Mule también tenía sudor en su frente, pero, aún así, acercó su mejilla con una expresión compuesta. «Hoy es un día de celebración. Nadie estaría platicando sobre algo tan grosero como eso, ¿sabes?» Ella movió su mirada hacia su amiga. Salacha estaba mirando el balcón tranquilamente. En la elevación donde los miles de miradas se concentraban, 2 personas magníficamente vestidas aparecieron. La muchedumbre finalmente susurró un gran «oh». El histórico instante del cambio de posición real había llegado. La parte que llevaba la corona, la actual reina, Ulmidi el Amor. Con su fascinante cabello negro cortado rectamente que se extendía hasta sus rodillas, era una joven mujer que liberaba una dignidad como la de una reina de las hadas. Ese misticismo que la distanciaba del mundo terrenal sin duda había sido heredado por su amada hija Mule. Y entonces, de rodillas frente a la reina, estaba el siguiente rey, quien atraía las ardientes miradas de las mujeres, Sergesiksal. La reina Ulmidie, quien liberaba una atmósfera distintiva, se enfrentó a él mirándolo hacia abajo, y levantó en alto una espada como para mostrársela al pueblo. Esa era la espada sagrada que Serge había obtenido durante su viaje. Probablemente algo que había obtenido de un herrero en algún lugar. No sería una exageración decir que esa excelente espada, para la que los pétalos y las trompetas serían más adecuados que la sangre y el choque de espadas, había sido hecha por el dios de las artes.
En la espada había 4 zócalos y en cada uno una de ellos estaban colocadas las 4 piedras sagradas. Incluso si la luz del castillo estaba restringida, esa única espada comenzó a iluminar a los miles de personas. La reina Ulmidie levantó ese resplandor donde los 4 colores se mezclaron convirtiéndose en un blanco puro por sobre la cabeza del siguiente rey. Con esta espada, te otorgo la calificación como rey de la capital de la luz. La punta de la espada fue colocada en el hombro derecho de Serge y como si resonara montándose en el viento, su misteriosa voz voló hasta cada rincón del distrito del Rey Santo. ¿Juras blandir esta espada para proteger el resplandor de la luz y despejar los miedos de todos? Sí. Pasando por sobre su cabeza, a continuación, la punta de la espada tocó su hombro izquierdo. ¿Juras mantener la justicia y servir al país como rey? Sí. Las ovaciones bulliciosas se extendieron entre la muchedumbre. En este instante, Serge Sixal obtuvo la calificación para volverse el rey de Flandes. Las miradas de miles se clavaron en su primera coronación y el nacimiento del rey más joven. La espada sagrada fue entregada a Serge y éste se puso de pie desde su postura arrodillada. Dado que la duquesa Ulmidie era alta, su línea de visión no cambió particularmente. Tomando su propia corona, la duquesa arqueó sus cejas pareciendo un poco insatisfecha, intercambiando susurros solo entre los 2 reyes. No puedo creer que llegara tan rápido el día en que tendría que entregarte la corona. ¿Qué pasó con Genron y Delite? Padre y madre, ahora parecen estar en una dura batalla. Fan. La duquesa resopló pareciendo aburrida y regresó a su deber original. Mientras estaba envuelta en dignidad. Como reina anterior como si fuese un manto, levantó solemnemente la corona apoyándose en la punta de sus dedos. Serge inclinó ligeramente su torso. La prueba del rey se acercaba lentamente hacia su cabello color primavera. Todas las personas tragaron saliva y vigilaban ese instante. Los dedos de la duquesa descendieron lentamente y justo antes de que el borde de la corona tocara el cabello de Serge, resonó un extraño sonido como si algo se rompiera y a continuación el sonido del aire siendo desgarrado. Con un segundo de retraso, un grito. Al mismo tiempo, una gran nube de polvo estalló desde una esquina del patio. Por culpa de la oscuridad el público no podía captar la situación, pero en un instante entraron en pánico. ¿Qué fue? ¿Qué ocurrió? Deténganse, no empujen. Esporádicos gritos enojados llegaron hasta el balcón. Alguien está herido. Incitados por esa voz, el alboroto se expandió inmediatamente. Ya no había lugar para mirar la coronación del rey. La duquesa Ulmidie regresó la corona y fortaleció su hermosa y encantadora voz. Enciendan las luces. Todos, mantengan la calma. Inmediatamente regresó la deslumbrante luz en el castillo. Las personas apiñadas en el patio miraron por los alrededores y entonces algunas seguramente lo vieron. Un hombre estaba derrumbado mientras derramaba sangre, una larga y gruesa cuerda estaba enrollada en el piso y una muesca profunda fue excavada profundamente en el suelo en línea recta. Alguien miró hacia el cielo y abrió ampliamente los ojos. La ballena del cielo enloqueció. Las personas en un instante miraron hacia el cielo simultáneamente. Esa fue una extraña manera de decirlo, pero realmente daba en el blanco. El barco volador que estaba detenido en el castillo estaba perdiendo su balance. Una de las gruesas y robustas cuerdas de anclaje se cortó y golpeó el suelo como un látigo. A continuación, una más. El cielo gimió y las borrosas líneas de corte apuntaban justo en medio de la muchedumbre. La duquesa Ulmidie movió su brazo con una velocidad de reacción deslumbrante y liberó llamas de mana desde la punta de sus dedos. Las llamas cubrieron el patio como una cortina, impactando los látigos que caían. Un destello instantáneo como el de un relámpago corrió sobre sus cabezas y el terror se propagó aún más entre las personas. Las cuerdas de anclaje fueron cortadas una después de otra, algunas perforaron las paredes del castillo y otras golpearon fuertemente el patio central. La duquesa Ulmidie preguntó a su lado mientras controlaba las llamas de mana con los movimientos de su dedo como un director de orquesta. Oí, joven Idregún. ¿Qué le ocurre a ese extraño barco? No lo sé. Las personas que estaban en el puente deberían haber notado alguna anormalidad, pero las cuerdas de anclaje ya se podían contar con una mano y la popa de la ballena de 300 metros estaba enormemente levantada hacia el cielo. Aunque mirándolo desde abajo era algo sublime, el interior del barco seguramente era un gran desastre. Serge inmediatamente movió su brazo y habló hacia el personal de mantenimiento que debería estar a la espera.
Suelten el gas del globo. La flotabilidad es demasiado grande. Justo antes de que terminara de hablar, las 5 cuerdas de anclaje restantes se soltaron todas a la vez. Las líneas cortantes atacaron a las personas desordenadamente y la duquesa Olmidia al instante empujó sus brazos hacia adelante. Una excesiva cantidad de llamas se expandieron, y los truenos que perforaban los oídos continuaron atravesando el patio central. Primavera está. Delante de donde las personas miraban estupefactas, la ballena liberada de sus cuñas comenzó a elevarse hacia el cielo. Dejando a su amo, intentaba dirigirse hacia algún lugar. Justo como un símbolo de mal augurio, su sombra negra cubría el cielo. En ese momento, pudieron oír el grito de un ángel. Salacha-san. Serge se giró hacia esa voz. Al mismo tiempo, una sombra que salió corriendo hacia el balcón voló hacia el cielo mientras escupía vapor violentamente. Mientras atraía las miradas de los ciudadanos con su increíble poder de vuelo, comenzó a perseguir a la ballena del cielo. En el instante en que reconoció el cabello color flores de cerezo que estaba acostumbrado a ver en los brazos de esa sombra, un escalofrío atravesó la espalda de Serge. Salacha. Olvidándose de sí mismo, comenzó a correr y saltó con fuerza mientras levantaba su espada sagrada sobre la barandilla. Haciendo uso de las trascendentales técnicas de vuelo de los Idregún, reforzó muchas veces su poder de salto. Mientras el viento gemía en su oído, Serge se convirtió en una flecha y se arrojó en dirección al alto cielo. Quizás debido a la experiencia que había acumulado como Idregún o un poder explosivo al pensar en su hermana menor, la velocidad de ascenso de Serge justo atrapó la popa del barco volador. Poniendo su palma en el fondo del barco y actuando como un péndulo, saltó una vez más hacia arriba. Repitiendo sus saltos algunas veces, aterrizó en la cubierta mientras su traje real se agitaba. El enemigo seguramente había anticipado eso. A poca distancia estaba esperando la llegada del rey. Sujetaba desde atrás a la chica de cabello color flores de cerezo que vestía un disfraz de ángel, y en su cuello estaba colocando la punta de su lanza mecánica. El rostro de Salacha estaba pálido y gritó con una voz temblorosa. «Hermano». Serge miró de reojo hacia el exterior del barco. La altura desde el distrito del Rey Santo ya había superado los 100 metros. Incluso un Idregún no tenía posibilidades de seguirlos. Además, el globo aún continuaba flotando hacia arriba, hasta estrellarse con las linternas que rodean la ciudad, sin ninguna vacilación. Agarrando la espada sagrada en su mano izquierda, Serge se puso de pie con un tono ligero completamente diferente al de hasta ahora. Ya que no te habíamos encontrado entre los criminales que atacaron el tren, ya lo había pensado, pero nunca pensé que tomarías un método como este sin preocuparte por las apariencias, Kusana. Quien tenía capturada a Salacha era una mujer alta que vestía una ropa de combate que marcaba sus líneas corporales. Como siempre, la armadura de vuelo que llevaba y la lanza mecánica reflejaban una luz de mal agüero. Siendo llamada por su nombre, se quitó sus gafas protectoras. Su rostro galante y de espíritu fuerte, además de su delicado cabello rubio frambuesa que ondeaba hasta su espalda, quedaron expuestos. Desde sus delicadas manos las gafas protectoras fueron llevados por el viento y ante esos sensuales labios que estaba acostumbrado a ver, Salacha soltó un lamento. Kusana Nee-san. Ya se los dije a Gibson-kun y los demás, pero ustedes los de la casa secundaria deberían apreciar más sus vidas. ¿Qué le hiciste a los tripulantes del Primavera? A causa de tu plan de asesinatos ha habido una gran cantidad de sacrificio por parte de personas sin relación. Sin embargo, justo como ves, yo sigo muy vivo. Silencio. Esta vez voy a empalar ese tonto rostro tuyo. Respondiendo con una voz afilada como una cuchilla, el último asesino, la heredera de la casa secundaria de los Ixal, Kusana Ixal, sujeto ostentosamente a la hija de la casa principal. Suelta tu arma. No pienses que puedes competir con mi lanza favorita con esa basura. Serge miró su mano, y su rostro se reflejó en la cuchilla como un espejo. Aunque sabía la importancia puesta en las 4 piedras sagradas, se encogió de hombros con una actitud calmada. No tengo problema en tratar mi vida a la ligera, ¿sabes? Allí va. Él movió su brazo con fuerza y la noble espada que arrojó voló desde la cubierta. Fue tragada hacia la superficie mientras giraba, pero solo podía rezar para que no atravesara la cabeza de nadie. Finalmente, el rey estaba desarmado. Ni sus caballeros guardaespaldas, ni las personas que lo apoyaban. Mientras su elegante túnica era agitada por el viento, centró su mirada en el enemigo, y mientras tanto la princesa cautiva apeló con una voz triste.
Te lo ruego, por favor detente ya, Kusana Nee-san. ¿Por qué tienes que llegar hasta este punto? Ya olvidaste esos momentos cuando recogíamos flores juntas en el patio de la mansión. No he olvidado nada. Sobre ustedes los hermanos. Incluso mientras suavizaba su tono, su mirada que observaba el frente no titubeó. Incluso mientras era atravesado por la flecha de hostilidad, Sergio aflojó las esquinas de su boca. ¿Tanto quieres la corona del rey? ¿Qué quieres lograr agarrando el timón de este país? No me hagas decir lo que ya sabes. ¿Existe algo como la corona del rey? ¿Eh? Salacha, quien fue tomada completamente desprevenida, miró hacia ella. Los Ixal de la casa principal y la casa secundaria intercambiaron miradas desde el frente, dispersando chispas tranquilamente. Te mataré y luego también moriré. Desde el principio nosotros, la casa secundaria, nos preparamos para eso. Ese es un acercamiento bastante serio. ¿Recuerdas la promesa de matrimonio que intercambiamos cuando éramos niños? Ahora vamos a cumplir esa promesa. Aquí será el lugar de ceremonias. El globo de este barco parece que usa un gas explosivo. Tu perro guardián no puede dispararnos por eso. Mientras dejo que este barco se siga elevando, lo estrellaré contra las linternas. Si incluso una chispa se crea dentro del globo, será el fin. Nos juraremos amor eterno mientras somos envueltos en las llamas, y nuestras almas fundidas juntas caerán hasta el infierno sin poder escapar. Romántico, ¿no crees? Fumu. Pareciendo aceptar seriamente la situación, Serge puso su dedo en su barbilla. Salacha, quien aún estaba en medio de un torbellino de confusión, medio tragó la charla de los dos, sin poder sentirlo como real. ¿Por qué? ¿Lo sabía? ¿Aún se lo escondes a Salacha, eh? Parece que aún queda un mínimo de juicio en ti. Incluso después de escuchar el murmullo de su prima, Kusana no dirigió su mirada en su dirección. La hostilidad iba y venía solo entre los herederos de las casas principal y secundaria. La casa Sixal es una maldición para Flande. El tiempo está contado. Si dejamos libre a ese hombre, tarde o temprano el dios de la muerte vendrá a declarar nuestro tiempo final. Debemos evitar eso, eso es inimaginable, ¿sabes? Pienso ser un buen rey para todos en Flande. ¿En serio? Me pregunto cuántas personas seguirán apoyando que esté sentado en el trono después de un año. Salacha miró el rostro de su hermano y luego miró a su prima alternativamente. No podía entender sus verdaderas intenciones ocultas en sus claras miradas. En su cabeza, que era sacudida dentro de ese torbellino de dudas, la más incomprensible declaración de Kusana resonó finalmente. Tú y yo no somos necesarios para este mundo. La familia Sixal estará bien si solo queda Salacha. Completamente en blanco, Salacha fue arrojada justo después. Liberando a su rehén, Kusana preparó su lanza mecánica y corrió hacia Serge. Ambos liberaron su mana al mismo tiempo y desde la armadura y arma de Kusana brotó una gran cantidad de vapor. La velocidad de la lanza, que fue intensificada por la ambrosia, superó incluso los reflejos del rey. Perforó superficialmente el hombro de su ropa ceremonial, pasando hacia atrás junto con una marea de sangre. La presión excesiva golpeó el aire, azotando el espacio como una onda sónica. Es el momento de retirarse, Serge. Y yo iré contigo. Como si reflejara su odio, el vapor brotó desde todo su cuerpo. Su lanza mecánica dibujó un arco borroso y, mientras hacía gemir el aire, atacó 2 y 3 veces. Serge se deslizó entre los ataques con todo lo que tenía, pero su extravagante túnica se convirtió en su enemiga. El pomo de la lanza tiró de su dobladillo y un ataque perforó hacia el momento en que su postura se derrumbó. Yuji, Jiyuach. Confiando en la fuerza centrífuga, el mango golpeó su costado y Serge voló hacia atrás. Al mismo tiempo, se dispersó una gran cantidad de vapor. Su presión de emana era casi la misma. Pero la lanza mecánica del enemigo tenía su fuerza multiplicada por la ambrosia, y tras tomar una postura al caer, desde sus labios goteaba un hilo de sangre. Salacha cubrió su boca. Hermano. Vaya, vaya, no quería mostrarle este aspecto vergonzoso a mi hermana menor, ¿sabes? No tenía el tiempo libre como para estar bromeando. Montando en el viento, el Edregún mártir se precipitó y liberó una estocada con la intención de empalar su cráneo. Como era de esperar, no podría evitar la muerte si recibía esto, así que Serge torció su cuello justo antes y lo evadió. Sangre fresca voló por el aire desde su mejilla, que fue cortada superficialmente.
Kusana no disminuyó su ataque. Al mismo tiempo que retiraba su lanza retorció todo su cuerpo y con la fuerza de todos sus músculos balanceó hacia abajo la lanza que cargaba sobre su hombro. De rodillas, Serge levantó su brazo y concentrando su emana hasta el límite, la interceptó. La siniestra masa de hierro aplastó la muñeca del rey como una guillotina. Asterisco Meji asterisco. El sonido de los huesos rompiéndose resonó y al mismo tiempo ocurrió un estruendo que opacó el sonido. La cubierta bajo los pies del rey se hundió. Toda la presión pasó a través de todo el cuerpo de Serge y desde su espina dorsal hasta sus caderas corrió un profundo daño. Además, la lanza lo empujaba, manteniéndolos en un bloqueo mutuo por un tiempo. Agarrando con una mano el asa de la lanza mecánica, el rey soltó un gran suspiro. Sangre fluyó desde su boca y el escarlata pegado a sus mejillas era doloroso de ver. Si enrollara su manga, su brazo que había recibido ese doloroso ataque seguramente estaría en un estado en el que querrías cubrirte los ojos. Aún así, los labios de Kusana seguían obstinadamente apretados. ¿Por qué no sacas tu fuerza? ¿Acaso quieres seguir siendo humano frente a tu hermana, maldito y Dregund maligno? Ciertamente. No tengo heridas internas. Después de todo, también estás siendo suave. Te equivocas. Siendo así, ¿por qué no intentas matarme instantáneamente? Puedo ver algunos sedimentos en tu hostilidad. Aunque sabes que tienes que matarme, tienes miedo de deshacerte de mí. Repentinamente, una patada frontal mandó a volar al rey. Después de rodar por unos cuantos metros, Serge se levantó y mientras bajaba sus brazos, mostró una sonrisa que parecía ver a través de todo. Es imposible, ¿cierto, Kusana? Con algo a medias será completamente imposible. Si decidiste atravesar el mal, debes teñir de negro tu corazón. No debe haber un camino de escape. No debes pensar, ¿y si? Si en tu corazón aún quedan sentimientos por mí, eso será tu debilidad. Ya. Guarda silencio. Con una fuerza que doblaría hasta una plancha de hierro, Kusana pateó el piso. Serge esquivó la lanza mecánica que bajaba mientras caía con todo su peso. La punta de la lanza atravesó el piso como una hoja de papel, dejando grabado un corte en línea recta. Junto con las chispas dispersándose, el aliento de vapor se extendió a izquierda y derecha. Frente a la figura completamente cubierta de heridas de su hermano, Salacha intentó dar un paso adelante sin poder soportarlo más. Hermano. Hey. Salacha. No vengas. Tu prima actualmente está siendo salvaje. Así es, Salacha. Tú no hagas nada. Kusana apuntó la punta de la lanza que retiró desde el piso hacia el pecho del rey. Su mirada no estaba dirigiéndose hacia Salacha. Estaba mirando el rostro de Serge como si fuera a perforarlo. Si dices que hay dudas en mí, ¿qué hay de ti, Serge? ¿Por qué este barco extraño? ¿Por qué construiste algo como esto? Esto, según tus palabras, no es un y si es posible. ¿Mecanismo de movimiento eterno? Debería darte vergüenza. Enséñale a tu amada hermana menor para que se construyó originalmente este barco. Los planos del mecanismo de movimiento eterno. El contenido de ese abominable gran horno. Dando un giro completo, Serge cerró su boca y su expresión desapareció. Su falta de respuesta fue justo como Kusana anticipó y entonces, pareció como si perdiera completamente la esperanza. Su expresión que reía torciendo sus labios por la fuerza se parecía a la de una chica justo a punto de comenzar a llorar. Lo sabía, somos iguales. No importa cuánto tiempo pase, no obtendremos la determinación. No podemos movernos en tiempos de emergencia. Por eso, siempre perdemos cosas importantes. Y entonces, mientras estás espaciando, la situación rápidamente cambia hacia un destino indeseado, ¿no es así? No siempre todo va como deseas. Diciendo, aún así, Serge levantó su cabeza. Su mirada honesta perforó los ojos de su enemigo jurado. Aún no puedo bajarme del escenario. Tengo cosas que debo hacer después de todo. No puedo irme y dejar a Salacha. No puedo ignorar a Flande. Desde la lanza con una estructura mecánica resonó el sonido de su sentencia. El vapor sopló sus dudas, desde los ojos de Kusana esta vez estaba siendo liberada una intención asesina sin nada de falsedad. Esas emociones puras atravesaron el pecho de Serge como si fuera amor. No, este es el final, Serge. Aquí bajaré el telón. Con mis propias manos. Como el rugido de un león, la plancha de metal gimió salvajemente.
El rey con sus brazos aplastados era incapaz de hacer frente o esquivar ese ataque con todas sus fuerzas. Posiblemente como un instinto ante una muerte segura, sus pies retrocedieron lentamente. Y justo después, un tenue perfume junto con un color sakura flotaron en el aire desde una sombra humana que se deslizó frente a sus ojos. Justo después, el abundante color de la sangre cubrió todo su campo visual. ¿Qué? Kusana, quien osciló su lanza, era quien estaba más sorprendida. Su punta cortó el viento, dispersando la sangre como vino. La respuesta en su mano, a duras penas, fue superficial. Un fluido rojo estaba brotando desde el hombro cortado de Salacha, quien estaba de pie extendiendo sus brazos frente a su hermano. Torciendo con dolor su hermoso rostro, y al mismo tiempo que la fuerza dejaba sus rodillas, una fuerte ráfaga de viento sopló por la cubierta. La chica de 13 años, sacudida por el viento, salió expulsada de la cubierta como una pluma. Enfrente de Kusana, quien solo podía verla irse sorprendida, una sombra pateó el suelo como un rayo. Salacha. Serge voló por la barandilla con una agilidad que superó su límite y extendió su brazo derecho roto. En una extensión de milésimas de segundo, a duras penas agarró la muñeca de la chica y su peso hizo crujir su brazo. Sin embargo, eso fue todo lo que pudo hacer. Su brazo roto gritó aún más y las sensaciones desaparecieron desde la punta de sus dedos. Además, el brazo que sujetaba también estaba mal. El hombro derecho de Salacha colgaba hacia abajo derramando sangre y no podía incluso extenderlo en su dirección. Hermano, yo. Tal vez intentando transmitirle algo en su último momento, Salacha lo llamó desesperadamente dentro del viento que soplaba. Comparada con Kusana o sus propios ojos que la reflejaban como un espejo, los de ella albergaban un noble resplandor. Aunque estés maldito, aunque no tengas esperanza, yo no me rendiré contigo. Justo después, un viento aún más fuerte los golpeó, llevando hacia el alto cielo la figura del ángel. Los dedos de Serge agarraron nada más que el vacío. Ese color sakura al que fue más cercano en el mundo se alejaba, mientras era zarandeada por el viento. Es mentira. El color desapareció del campo de visión de Serge. La desesperanza lo llenó desde su cabeza hasta la punta de sus dedos. Dedos. Desgarrando el aire como un dragón enloquecido, gritó hasta casi romper su garganta. Salacha. Salacha, ah. Y entonces, como si respondiera a ese llamado, una estrella fugaz destelló. Esa luz que ascendía desde el suelo era como un cuervo volando dentro de una tormenta. Mientras se aprovechaba hábilmente de la turbulencia provocada por el barco volador, él ascendió en un instante y atrapó al resplandor de color sakura como si fuera atraído por este. Eso en un instante superó la altura de la cubierta y aterrizó mientras dispersaba un cautivador aliento de vapor. Golpeó un par de veces la mejilla de la princesa durmiente que cargaba en sus brazos con su mano enguantada. ¿Estás bien, Salacha-sama? ¿Ya estás segura? Ah. La princesa, que abrió sus párpados ligeramente, reconoció la sonrisa del joven y sonrió suavemente. Antes que su hermana, quien llamó su nombre fue Serge. Vampir. Kufa-kun. Me tomó tiempo tomar el equipamiento. Eso fue lo que llaman por el margen de un cabello, ¿no? Cargando educadamente al ángel, Kufe se acercó al rey cubierto de sangre. Dejada en los brazos de su hermano, Salacha seguía sin fuerza, pero afortunadamente la herida de su hombro no era profunda. Si la llevaban inmediatamente a un médico seguramente se curaría sin problemas. Renovando su objetivo, Kufe soltó el seguro del mecanismo instalado en su cadera. Era una armadura de vuelo armada con un rústico motor, tuberías y un escape de vapor. Cuando desenvainó su ketane negra y se dio la vuelta, la joven caballera femenina que se había quitado sus gafas protectoras estaba centrando su mirada en su dirección. Doble de cuerpo. ¿Nuevamente piensas estorbarme? ¿Tan leal eres a ese rey de mentira de allí? No, para ser honesto, no me importa particularmente lo que le ocurra a Serge-sama. Hey, eso fue cruel, ¿sabes? Kufe soltó la espada que estaba colgando en el lado contrario de su cadera hacia el rey que estaba refunfuñando detrás. Una espada deslumbrante con 4 piedras sagradas instaladas cayó en la cubierta. Ya que sería una molestia si siguen arrojando sin reserva cosas desde arriba, especialmente si un gigantesco barco como este cae en la ciudad, los daños a las personas serían incalculables. Las organizaciones criminales que están pensando molestar la ceremonia de coronación e incluso los licántropos seguramente serían perfectos compañeros de bebida. Pero, primero que todo, el guardamano de la ketane sonó y Kufe sin ninguna vacilación apuntó la punta de su arma a su enemigo. Mataré a los estorbos como tú. Kusana abrió ampliamente sus ojos y justo después se rió. Jaja. Quiero verte intentarlo.
El vapor estalló desde su armadura mientras exponía sus colmillos con ferocidad. Acelerando en un instante, pasó rozando por un lado de Kufe y subió hacia el cielo como si se deslizara. Mirando en dirección de Kufe mientras se volteaba de arriba a abajo, gritó: «Olvidaste nuestra primera batalla. Para un caballero Dregún, no eres más que una bestia arrastrándose por el suelo. Entonces probémoslo». Kufe respondió con una voz profundamente fría y activó la armadura de vuelo en su cintura. Un sonido pesado sacudió todo su cuerpo y justo después aceleró en un instante con una fuerza como si lo hubieran pateado desde la espalda. Pateando el piso ligeramente, el vapor que fue expulsado desde atrás lo elevó hacia el cielo. Integrando en su brazo la energía cinética, osciló su ketane mientras pasaba por su lado. El violento choque contra la lanza de su enemigo hizo resonar un horrible trueno. ¡Nu! Su hermoso rostro descubrió sus caninos y junto con un sonido metálico se separaron. Una gran cantidad de vapor enterró el espacio sin una pausa para respirar. El cuervo y el dragón corrieron libremente por el cielo mientras dispersaban llamas de dos colores. Las estelas de vapor se solapaban, y el sonido de los golpes resonaban en el punto en que se cruzaban. Destellos intermitentes parpadeaban. Kusana cargó junto con el vapor y justo antes de chocar dibujó una trayectoria compleja. Llamas de mana estallaron desde sus pies y su patada que sobreescribió la inercia traspasó la defensa de su enemigo. El potente golpe que parecía dibujar una parábola golpeó el costado de su cabeza y la sangre fresca se esparció desde su cabello negro. Kufe cayó hacia la superficie y en cuanto aterrizó, saltó hacia arriba en una fracción de segundo. El uniforme militar del enemigo vino de vuelta y Kusana apretó los dientes ante su mirada sin vacilación. «Es inútil. ¿Crees poder rivalizar conmigo con esas habilidades improvisadas?» Mientras expulsaba mana de sus piernas y vapor desde su espalda, Kusana voló. Su enemigo finalmente comenzó a quedarse atrás ante su velocidad que había duplicado. Su experiencia con la armadura de vuelo aún era muy inmadura. Ese es el equipo que le arrebataron a Gibson. Pensaste que si te lo ponías podrías igualar a un Edregún. Pensaste que te alzarías a la misma altura. Te haré saborear la humillación de caer al suelo. Kusana cargó mientras dibujaba una espiral. Tensando su lanza mecánica, atacó mientras era empujada por la fuerza explosiva del vapor. Deslizándose por el costado de la ketane negra, dispersaron chispas violentas. Un rodillazo penetró en el estómago del chico. Su pie contrario nuevamente apuntó al costado de su cabeza. Su enemigo al instante levantó su brazo, pero entonces la pierna del dragón escupió su aliento. Su patada que obtuvo una nueva fuerza de empuje cambió su trayectoria apresuradamente y golpeó su muslo derecho. Siendo levantado desde su parte inferior, el chico giró en medio del aire. Mientras inmediatamente expulsaba vapor, él voló hacia atrás. Sin embargo, Kusana al instante lo persiguió con una velocidad que superaba eso. Estas son las maniobras aéreas de un Edregún que obtuvo la Ambrosia. Tengo la protección divina de mi habilidad vuelo, pero para ti solo es un trozo de hierro. No es algo tan superficial hasta el punto en que podrías imitarla fácilmente. Ciertamente, esto es un poco duro. Tras admitirlo honestamente, el chico soltó algo desde su mano izquierda. Kusana no pudo evitarlo a raíz de su propia velocidad, no pudo evitarlo y un cable se enrolló en su brazo izquierdo. Al mismo tiempo que limitaba su movimiento, su enemigo por alguna razón arrojó su ketane negra que mantenía en un agarre inverso. ¿Qué? Kusana abrió ampliamente sus ojos y la evitó a duras penas. Al mismo tiempo que la cuchilla rozaba su ropa de combate, una sombra semejante a un Yatagarasu 12 cubrió el cielo sobre su cabeza, cayendo y golpeando el área de la corona de su cabeza. Ante el impacto que casi hizo saltar sus globos oculares, Kusana inevitablemente cayó hacia la cubierta. Al mismo tiempo que aterrizaba en sus cuatro extremidades, dio un salto hacia atrás como un resorte. La suela del enemigo, quien llegó un instante después, pisó la cubierta con la fuerza suficiente para hacerla ceder. ¡Maldito! Le tomó un segundo reajustar su cerebro que se sacudía. En ese espacio, Kufe pateó el piso y recuperó su ketane negra enterrada en el piso mientras pasaba. Kusana recuperó su campo visual fresco y priorizó cortar el cable de su brazo izquierdo. En el momento que la punta de su lanza rebanó el cable de acero, la figura con uniforme militar apareció frente a sus ojos a una velocidad divina. ¿No has estado menospreciando demasiado a los samuráis? 12 Cuervo mitológico de 3 patas que representa al sol en la mitología china. También presente en la mitología coreana y japonesa. Usando 2 cortes de su ketane negra como finta, le dio una patada voladora a su plexo solar. Kusana soportó el golpe solo con los músculos de su abdomen y retrocedió varios metros mientras las suelas de sus botas se quemaban. Apretando los dientes, expulsó vapor. Casi al mismo tiempo, Kufe saltó de la cubierta y voló hacia arriba.
Un escalofrío corrió por la espalda de Kusanna ante un enemigo que exhibía casi la misma velocidad y poder de salto. Esa técnica de salto, no puede ser. Los espectadores de la batalla fácilmente comprendieron en detalle los movimientos de Kufe. Mientras cargaba a Salacha con sus brazos heridos, los labios de Serge, quien miraba la violenta batalla sobre el cielo, temblaron. Ese es el estilo de vuelo de la casa Zixal, de un Edregún. Al darse cuenta repentinamente, miró a su hermana menor dentro de sus brazos. Aunque había perdido su fuerza por la pérdida de sangre, observaba el vuelo del cuerpo con una mirada que no dejaba sentir ninguna aflicción. Los dos sucesores de la casa Zixal sincronizaron sus pensamientos desde la superficie y el cielo. No me digas que él, durante la peregrinación, aprendió la forma de luchar de Salacha. Dejando de lado cualquier truco, Kusanna realizó un ataque a máxima velocidad. Como respuesta, Kufe aumentó la expulsión de vapor. Ambos chocaron desde el frente y tras cruzar fintas con sus armas, realizaron una patada frontal. Sus piernas como el hierro se mordieron entre sí, produciendo un sonido embotado. Mientras sus huesos crujían, intercambiaron incontables patadas, hasta que finalmente la suela del zapato de Kufe empujó la rodilla de Kusanna. Aprovechándose incluso del poder de ataque de su oponente, el uniforme militar negro voló aún más alto. Mientras se daba la vuelta en el aire, fijó completamente la cabeza de su enemigo y luego retiró su ketane negra hacia su hombro. En los ojos de Kusanna, quien miró hacia arriba persiguiendo la figura de su enemigo, se superpuso la sombra de la chica de las flores de cerezo. Esa habilidad de asalto es de Salacha. Una falsificación tiene su propio orgullo. Las explosivas llamas azules llenaron el cielo. Convergiéndolas agudamente, creó muchas cabezas de flechas a su alrededor. Al mismo tiempo que el vapor estallaba desde su espalda, las decenas de arcos liberaron las flechas al mismo tiempo. Técnica de espada espejo, lluvia de ondas de flores de cerezo. La luz del llovizna de estilo Salacha llovió incesantemente. Mientras que cada una ocultaba un aterrador poder de penetración, las decenas de cabezas de flecha atravesaron todo el cuerpo de Kusanna, destrozando su lanza mecánica, perforando su armadura de vuelo y mientras que detenía incluso la explosión, empujó de regreso a su enemigo hacia el piso. Heu-un. ¡Oh! Kusanna soltó un rugido. Justo después de que la tormenta se interrumpiera, finalmente una especialmente violenta estrella fugaz pasó volando por su lado. Kufe aterrizó sobre la cubierta y balanceó su ketane negra. Sangre salpicó desde su punta. Las piernas de Kusanna fueron cortadas horizontalmente en línea recta. Perdiendo incluso la protección divina de su habilidad vuelo, su cabello rubio cereza cayó sin fuerzas estrellándose de espaldas en la cubierta. ¡Ga! El aire fue empujado fuera de sus pulmones, filtrándose desde sus sensuales labios. Comprobando la conclusión de la batalla, Kufe osciló con fuerza su ketane, dispersando la sangre. Y luego la regresó a la vaina en su cadera. Para que Melida Ohou-sama apunte alto, también debo crecer aún más. Asterisco chin asterisco. El koiguchi de la funda hizo un sonido refrescante. Poniéndose de pie, nuevamente miró alrededor de la cubierta. Los tres Ixal estaban cubiertos de heridas. Por ahora, Kufe se acercó corriendo hacia la princesa de flores de cerezo, quien era la que más le preocupaba. Lord Zixal, ¿cuál es la condición de Salacha-sama? Perdió la conciencia. Parece que no hay riesgo para su vida, pero al parecer se sintió aliviada de que vinieras. Serge presionó el hombro de su hermana con la manga de su ropa ceremonial y estaba deteniendo el sangrado. Las mejillas de Salacha ya estaban perdiendo color, pero su respiración era calmada e incluso en sus párpados cerrados no había indicios de dolor. Aliviado, Kufe se dio la vuelta y a continuación, se dirigió hacia Kusanna, quien estaba derrumbada en forma de... Aunque su conciencia aún estaba clara, con todo su cuerpo cortado, empezando por sus dos piernas, no parecía poder moverse. Mientras ataba sus manos en su espalda por si acaso, Kufe apoyó la parte superior de su cuerpo. Como si hubiera perdido incluso su energía para resistirse, la caballera femenina estaba colgando su cabeza. Igual que Gibson-san y los demás, también tomaremos a Kusanna-sama. No podemos permitir que las circunstancias sean percibidas por el gremio después de todo. Incluso con respecto al perpetrador del ataque a la ceremonia de coronación, déjanos la manipulación de la información a nosotros. Repeliste a los bandidos y salvaste a tu hermana menor, por favor apégate a esa historia. Magnífico. Realmente magnífico, Kufa-kun. Su hermosa voz, que parecía sacudida por la emoción, golpeó los tímpanos de Kufe. Mirándolo de reojo, Serge se puso de pie dejando la túnica que se quitó sobre su hermana, y extendió sus brazos exageradamente. Lo sabía, estaba en lo correcto al poner mis ojos en ti. Eres el adecuado para ser el caballero real de este rey Serge Zixal. ¿Qué tal, pensarías en dejar de ser el tutor de Melida Ángel y volverte mi mano derecha? No, mejor convierte a Salacha en tu esposa.
Vuélvete mi hermano menor en nombre y realidad, por el bien de la prosperidad de la casa Sixal. Sin embargo, esto es terrible, no es así, Su Majestad. ¿Qué cosa? Los herederos de la casa Sixal intentaron desarrollar una batalla decisiva lavando sangre con sangre alrededor de la corona del rey. Si esto llega a los oídos del público, sería un gran escándalo. Las voces que verían con dudas la autoridad de la casa Sixal probablemente se volverían más grandes. Seguramente también aparecerán personas con desconfianza por el hecho de que un rey bañado en la sangre de su familia esté sentado en el trono. Sí, existe un sistema en el que, si se tiene la aprobación de más de la mitad del consejo, un rey puede ser destituido en un periodo mínimo de un año. No hay ningún precedente anterior, pero que el rey más joven esté satisfecho con ese deshonor, ciertamente es imposible, ¿cierto? Sin embargo, no te preocupes. Tomaré responsabilidad sobre Kusana Sama y la confinaré. Podremos evitar que su vergüenza salga al público. Claro, mientras mi posición sea sólida. Acercando su mentón al hombro de la mujer quien tenía una mirada de muerte, Kufe mostró la sonrisa de un demonio. Tu posición de rey estará segura tanto como yo lo esté. Nunca olvides eso. Serge mostró una expresión de shock, y justo después estrechó suavemente sus ojos. No dejando sentir las heridas dentro de su cuerpo, comenzó a mover sus labios emitiendo una voz aguda y cortante. ¿No los mataste con ese fin? Eres inesperadamente astuto, ¿eh? Vaya, ¿recién te das cuenta? Bueno, está bien. Lo entiendo. Serge se encogió de hombros ligeramente y despejó el ambiente peligroso que flotaba en el aire. No pude agarrar ninguna debilidad tuya. Finalicemos aquí nuestro trato. Pero puedes estar tranquilo, tu secreto me lo llevaré hasta más allá del viento. Agradezco tu consideración, Su Majestad. Aunque lo lamento, desde el corazón. Dejando esas palabras finales, el rey dobló su cuerpo. Recogiendo a su hermana inconsciente con sus brazos gravemente heridos, se dirigió hacia la escotilla que conectaba al interior del barco. Bajaré la altura del barco. Te encargo a Kusana. Déjamelo a mí. Ya no tendría significado oponerse a él más que esto. Kufe sin ninguna animosidad asintió y Serge también asintió de regreso, desapareciendo del otro lado de la puerta. Kufe no sabía cuál era el sistema que movía este extraño barco, pero siendo uno de los responsables del desarrollo, Serge seguramente podría timonearlo sin problemas. Justo como predijo, el barco volador de inmediato bajó su velocidad de ascenso y a continuación comenzó a sacar el gas desde los globos. Desde una altura cercana a la cima de la lámpara, bajaban suavemente hacia el distrito del Rey Santo. En la superficie miles de personas seguramente estaban a la espera del regreso del rey. Teniendo que arreglar su apariencia mínimamente, Kufe hizo levantarse a Kusana tomándola del brazo. En ese momento, ella repentinamente movió sus labios mientras miraba hacia abajo con un rostro de muerte. Esa es la memoria de la vida que da vueltas emoticono cara molesta el deseo de ese que se ha ido en el pecho emoticono cara molesta conviértete en el viento que tiñe el cielo de azure. Aunque preguntó de vuelta no hubo respuesta y en su reemplazo ella miró en su dirección con una mirada de desesperación. Ahora está bien. Pero, de cualquier manera, recuérdalo. Si fuera yo, detendría a ese hombre. Sintiendo que sin importar qué dijera, no sería la respuesta correcta, Kufe empujó su espalda de sin decir nada. Kusana ya no se opuso tampoco y mientras arrastraba sus pies, siguieron el camino hacia el interior del barco. Ahora está bien. Pero, de cualquier manera, recuérdalo. Esas extrañas palabras se extendieron como olas en el corazón de Kufe y se hundieron hasta las profundidades de su conciencia. Cayendo en una esquina de sus recursos, aunque los meses y años lo cubrieran con un velo, justo como un huevo a la espera de despertar, fue encendiendo una tenue señal.